Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, sábado 18º del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre la poca fe. Tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús tomó la palabra y dijo: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿Y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por su poca fe. En verdad les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a aquel monte: trasládate desde ahí hasta aquí, y se trasladaría. Nada les sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús en su ministerio público. Jesús ya ha anunciado a sus discípulos su pasión y, para no desanimarles, se ha transfigurado delante de Pedro, Santiago y Juan. Y al bajar de la montaña, Jesús da testimonio de Juan el Bautista, porque los discípulos le preguntan: ¿por qué tiene que venir Elías? Y Jesús da cuenta que Elías ya ha venido. Y ellos comprenden que Jesús habla de Juan el Bautista. Y en esto los discípulos siguen anunciando el reino de los cielos. Siguen curando a los enfermos. Sin embargo, aparece este episodio. Los discípulos intentan curar a este lunático, pero no pueden. Por eso nos dice la palabra que se acerca a Jesús un hombre que de rodillas le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Veamos, queridos hermanos, este padre que está preocupado por su hijo. Se lo ha llevado a los discípulos de Jesús porque confía en ese poder, en esa autoridad que Jesús ha dado a estos discípulos. Sin embargo, ellos fracasan en el intento. No obstante, se nos invita a contemplar esta oración de intercesión de este padre por su hijo. Él implora compasión a Jesús. Y esto es muy importante, queridos hermanos. ¿Cuántas veces sí nos preocupamos de la salud física de nuestros hijos? Pero qué importante preservarlos del poder del maligno. Implorar compasión a Jesús para que Jesús pueda curar, pueda obrar, pueda liberar. Y esto ha de cuestionarnos, queridos hermanos. ¿Cuántos padres de familia se preocupan realmente por la salvación espiritual de sus hijos? Este pobre padre no sabe qué hacer y por eso se acerca a Jesús con confianza, pero también con humildad. Señor, ten compasión de mi hijo. Y esto ha de ser nuestra oración también, queridos hermanos. Dios nos ha regalado un pequeño rebaño, nos ha regalado a estos pequeños para que también nosotros intercedamos por ellos e imploremos compasión al Señor para que ellos puedan ser curados por Jesús. Por eso, queridos hermanos, pidámosle al Señor que acudamos siempre a Él, que como este Padre llevemos a nuestros hijos a la presencia de los discípulos de Jesús o del mismo Jesús para que Jesús pueda obrar. Pero no nos olvidemos, queridos hermanos, Jesús también quiere obrar a través de sus discípulos. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos dé un corazón humilde y un corazón que interceda por los nuestros, por nuestros hijos, por aquellos que Él nos ha confiado, que nos postremos ante Él con humildad, implorando su compasión. En segundo lugar, queridos hermanos, vemos esta reacción de Jesús ante la incapacidad de los discípulos de curar a ese pobre hijo. Y por eso Jesús toma la palabra y dice: generación incrédula y perversa. Los discípulos han contemplado la palabra de Jesús, han contemplado sus signos, sus milagros. Pero Santiago y Juan lo han contemplado transfigurado. Y sin embargo, todavía les falta fe. Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo.
Es como si Jesús estuviese contrariado por esta falta de fe, por esta frustración de los discípulos, pues estos discípulos han recibido la autoridad de Jesús. Sin embargo, al parecer se habían acostumbrado a esta autoridad. Y esto también nos puede pasar a nosotros, queridos hermanos. Podemos haber creado el hábito de unas prácticas de piedad concretas, de ir a la Santa Misa los domingos, de rezar el Santo Rosario, de hacer nuestras oraciones, pero nos olvidamos de cultivar esa experiencia de Cristo, ese encuentro con Él, esa amistad con Él. También nosotros estamos en ese riesgo de acostumbrarnos a Jesús y por eso no tenemos fe. Jesús dirá más adelante a sus discípulos, por la poca fe. Por su poca fe no han podido curar a ese hijo. Y es que la fe es confianza y es abandono en las manos de Dios. Por eso, queridos hermanos, renovemos nuestra fe en Jesús y acojamos su mesianismo tal cual es. Él ha venido para entregar su vida por nosotros. Tal vez los discípulos sí habían recibido esta autoridad, pero esperaban un mesianismo distinto, un Mesías político. Y eso es lo que Jesús no quiere. Jesús nos invita a vivir nuestra fe no desde una perspectiva mundana, sino desde la perspectiva de Dios, la perspectiva sobrenatural. Y muchas veces hemos perdido esto, queridos hermanos, la dimensión sobrenatural de la fe, que es un regalo de Dios. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor que nos dé esa fortaleza para vivir nuestra fe con firmeza y con pureza de corazón, sin crearnos expectativas falsas sobre el mesianismo de Jesús. Y más bien, estemos atentos para no contrariar a Jesús, para que Jesús nos libere de esa falta de fe y de nuestra perversidad. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte, ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Y claramente Jesús le contesta, por su poca fe. Y hemos visto, queridos hermanos, que esta poca fe significa el acostumbrarnos a Jesús, o lo que es peor, el pensar que ya lo sabemos todo de Él, y no nos dejamos sorprender por Jesús. Pues que esto no nos pase, queridos hermanos. Jesús nos recuerda, en verdad les digo, que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a aquel monte, trasládate desde allí hasta aquí, y se trasladaría. Nada le sería imposible. Y con esto, queridos hermanos, Jesús nos invita a que nuestra fe ha de ser una fe humilde, como la de grano de mostaza, que es sencilla pero que encierra en sí un dinamismo vital grande, que da mucho fruto. Y esta fe humilde significa que lo que hemos recibido de Dios hemos de vivirlo con gratuidad. Es decir, no pensando que hacemos las cosas por nuestras propias fuerzas. A veces, ¿cuántos proyectos pastorales sacamos adelante y pensamos erróneamente que hemos sido nosotros con nuestras capacidades y talentos y demás? Y no es así, queridos hermanos. Esa es la poca fe. Podremos hacer grandes obras, pero si no tenemos fe, no viene de Dios. Jesús nos invita a que nuestra fe ha de ser humilde. Es decir, que todas las obras que hagamos con nuestras capacidades y talentos sean para mayor gloria de Dios y retribuyamos esa gloria a Dios. Porque de Él es la misión, de Él son nuestros dones, Él nos los ha dado. El tener una fe humilde significa no que hagamos muchas cosas, sino que le agrademos con nuestra vida, que con cada pequeña cosa que hagamos, lo hagamos con esa caridad de Dios. Pues solo con una fe humilde podremos destruir problemas inmensos como una montaña. A eso se refiere Jesús cuando dice a sus discípulos, le dirían a aquel monte, trasládate desde ahí hasta aquí, y se trasladaría. Podríamos arrancar todo odio, rencor, resentimiento del corazón de nuestros hermanos si tuviéramos fe. Si nosotros acogemos con fe la palabra, también esa palabra nos liberaría de nuestras opresiones, de nuestros pecados. Nada nos sería imposible, porque la fe es la llave del poder de Dios, y ese poder es salvación de Jesús en favor de los demás. Por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos enseñas a crecer en la fe. Concédenos, Jesús, este corazón intercesor, como este padre por su hijo lunático, que estaba desesperado, pero que se acercó a los discípulos. Concédenos, Señor, postrarnos ante ti con humildad, implorando tu compasión, que intercedamos por nuestros hijos, por su salvación, que nos preocupemos, sí, por su salud física, por aquellos medios materiales que necesiten, pero sobre todo que nos preocupemos por su salvación. Te imploramos compasión, Jesús, para nuestros hijos. En segundo lugar, Jesús, te pedimos que vivamos nuestra fe cristiana con fe firme y pureza de corazón,
que no nos acostumbremos a tu palabra, que no caigamos en esa tibieza espiritual, sino más bien fortalece nuestra fe, que siempre estemos atentos para agradarte, Jesús. Libéranos de esa falta de fe y de nuestra perversidad. Ayúdanos a que nuestra fe produzca frutos de buenas obras. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas un corazón confiado en ti, que siempre te invoquemos cuando realicemos nuestro apostolado. Concédenos una fe humilde como la de un grano de mostaza, para que todas nuestras capacidades y talentos las pongamos al servicio de tu obra y reconozcamos que toda obra buena que hagamos es gracias a ti, porque tú nos has regalado estos dones. Que siempre, Jesús, con nuestras obras retribuyamos la gloria a Dios Padre, sabiendo que todo lo que somos y tenemos es gracias a ti. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.